Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de 5 libros, hoy solo 5. Libros que rompen moldes, libros experimentales, literatura completamente diferente a lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a leer. He seleccionado libros muy diferentes entre sí, de diferentes estilos, pero que tienen una cosa en común, que es la innovación literaria. Y el primer libro no podía dejar de ser Rayuela, del escritor argentino Julio Cortázar. Rayuela es una novela que, como su propio título indica, nos invita a jugar a través de la historia de Horacio Oliveira, que es un argentino que deambula por las calles de París en busca de un sentido más profundo de la vida. Cortázar nos sumerge en un mundo donde el amor, la amistad y la filosofía se entrelazan en un laberinto narrativo y en un juego de rayuela. Un personaje fundamental dentro de esta novela es la maga, que es la enigmática amante de Horacio, y también el Club de la Serpiente, que es un grupo de intelectuales bohemios, amigos de Horacio. Horacio, de hecho, es miembro de este grupo, que se convierten en su guía, pero también en un obstáculo en su recorrido deambulando por las calles de París. Y a lo largo de esta novela, lo que hace de esta obra una novela experimental es que Cortázar rompe con la estructura lineal de la narrativa tradicional. La novela está dividida en 155 capítulos, de los cuales 99, es decir, la mayoría, son capítulos prescindibles, es decir, capítulos que en principio no es necesario leer. Así que el lector puede optar por leer la novela de una manera convencional o en una secuencia sugerida en el prólogo por el propio autor. Y este enfoque lo que hace es que crea múltiples lecturas posibles de esta novela y nos convierte a nosotros, a los lectores, en participantes activos en la construcción narrativa de la historia. Tristram Shandy es una novela del siglo XVIII del escritor anglo-irlandés Laurence Sterne. Es una autobiografía, pero es la autobiografía más inusual, más extraña, más extraordinaria, menos común jamás escrita en toda la historia de la literatura. Un lector que se acerca a esta novela seguramente va a esperar que nos cuente la historia del personaje homónimo de Tristram Shandy toda su vida. Sin embargo, aquí apenas tenemos algunos capítulos de su niñez, porque la novela es caótica a propósito, está llena de digresiones, de saltos temporales y de reflexiones completamente absurdas. ¿Qué es lo que hace soportable una novela tan caótica? Pues es el humor y el ingenio inigualables de este escritor, que nos lleva a través de una narración que se convierte de nuevo en un juego, donde la historia de la familia Shandy, de los padres, de los tíos del protagonista barra narrador, se despliega en medio de toda una serie de interrupciones constantes y de un desorden que desafía cualquier tipo de lógica. En el siglo XVIII la novela inglesa todavía no estaba tan definida como género, por lo tanto, si ustedes han leído más literatura inglesa del siglo XIX, incluso a partir de Jane Austen en adelante, hasta Dickens y George Eliot y Thomas Hardy, en fin, todas estas novelas ultra conocidas del siglo XIX, Tristram Shandy les va a sorprender, o de hecho leer cualquier novela anterior al siglo XIX, es decir, las novelas del siglo XVIII, les va a sorprender porque las van a encontrar bastante innovadoras, pero ninguna tanto como Tristram Shandy. De hecho, no son novelas innovadoras porque no cambiaban nada que ya existiese, más bien están jugando con este nuevo género de la novela que todavía no acaba de definirse. Lo que ocurre es que una novela como Tristram Shandy o se adelanta de alguna manera a las novelas del siglo XX o del siglo XXI, entonces parece que está innovando con respecto a la literatura inglesa del siglo XIX, aunque esto evidentemente no es posible porque se trata de una obra anterior. No sé si me han seguido. Bueno, la novela, como digo, está repleta de digresiones que parecen interminables, de interrupciones deliberadas y de una manipulación del tiempo narrativo que desafía una estructura lineal de principio, medio y fin que los lectores podemos esperar de literatura más convencional, y en el video de hoy no hay ni una sola novela convencional. Tristram Shandy además combina elementos visuales, hay páginas en blanco, hay una página completamente negro, hay diagramas representando la trama de la historia, es decir, la forma tradicional que la novela asumió después, que empezó ya a asumir hacia finales del siglo XVIII y desde luego durante el siglo XIX, está completamente subvertida en Tristram Shandy. El tapiz amarillo, de la escritora estadounidense Charlotte Perkins Gilman, es un relato inquietante, extremadamente inquietante, sobre la opresión psicológica y la locura, así que recomendada también para aquellos
aquellos que se interesen por la salud mental, temas de salud mental en la literatura, en la narrativa. La historia sigue a una mujer que tras dar a luz a su bebé es confinada en una habitación por su marido, que es médico. El marido la fuerza a permanecer encerrada en esa habitación bajo el pretexto de curarla de una supuesta depresión, de lo que hoy en día llamaríamos depresión posparto. En este aislamiento, en esta habitación, la protagonista comienza a obsesionarse por el extraño patrón de un tapiz amarillo que está en una de las paredes, o en, no sé si en todas las paredes del cuarto, y poco a poco esta obsesión va desencadenando en una espiral descendiente hacia la locura. Bueno, la lectura feminista de este relato es obvia, así se ha leído y así se ha estudiado durante mucho tiempo. En este relato, Gilman lo que hace es una crítica potente sobre la opresión femenina y la falta de autonomía de las mujeres. Recordemos que este relato es de finales del siglo XIX, por lo tanto hay que leerlo también en ese contexto histórico. Este relato es experimental porque desafía las normas narrativas al emplear un estilo de flujo de conciencia, es decir, estamos siempre en la cabeza de esta persona y es una persona que es psicológicamente inestable, y al utilizar esta técnica narrativa lo que se consigue es reflejar el deterioro mental de la protagonista. No hay una estructura lineal clara porque estamos en la mente de una persona que está psicológicamente enferma, seguramente sí pasando por una depresión, pero también obsesionada, y la forma en el que el relato entrelaza lo simbólico con lo real hacen que el tapiz amarillo sea una innovadora crítica social para su momento, envuelta en un formato bastante experimental, por lo menos desde el punto de vista psicológico. Ciudades Invisibles es una novela del siempre original escritor italiano Italo Calvino. En este caso, Italo Calvino nos invita a hacer un viaje como si fuera por un sueño a través de la imaginación. Se trata de Marco Polo, el explorador veneciano renacentista, que va relatando al gran rey de China, Kublai Khan, la existencia de 55 ciudades que él habría conocido. Cada una de estas ciudades es más fantástica que la anterior. Sin embargo, estas ciudades, las ciudades invisibles de la novela, no son evidentemente lugares reales, son metáforas sobre la memoria, el deseo, la muerte, el tiempo. A través de la conversación entre Marco Polo y el gran Kublai Khan, Italo Calvino es capaz de explorar el poder de la imaginación y del lenguaje mientras va reflexionando acerca de la naturaleza de estas ciudades y de la realidad. Esta es una novela extremadamente original e innovadora, rompe con la narrativa tradicional, es una novela estructurada en diálogo, crea en esencia una colección de descripciones que son al mismo tiempo poéticas y filosóficas. No hay una trama lineal en todo caso, no hay desarrollo de personajes, en fin, estos elementos que esperaríamos de una novela no existen en Ciudades Invisibles. En su lugar, lo que sí hay es una estructura que se asemeja a un conjunto de visiones oníricas, de visiones de sueños, cada una ofreciendo una interpretación diferente del mundo. Así que Ciudades Invisibles es una obra literaria que difumina las fronteras entre el ensayo, la poesía y la narrativa. Niebla, de Miguel de Unamuno, es una de las novelas más innovadoras jamás escritas en nuestra lengua. Es una nivola más que una novela, que es un término que se utiliza dentro de la novela y que se inventó Miguel de Unamuno. La historia nos cuenta más o menos la historia de Augusto Pérez, que es un hombre bastante gris, con una existencia completamente banal, que un día se enfrenta a una crisis existencial, porque un día se da cuenta de que es un personaje de ficción, no es una persona. Arturo Pérez no es una persona, es un personaje de ficción, algo que nosotros como lectores ya sabemos, pero muy rara vez vemos que los personajes dentro de las novelas se den cuenta de que son personajes de ficción. Es algo que más o menos vemos en la segunda parte del Quijote, eso sería un tema aparte. Es algo que existe en la literatura, pero nunca hasta que Unamuno escribió Niebla de una manera tan explícita y tan interesante desde mi punto de vista. Por supuesto, no es solo el mero hecho de que Augusto Pérez se dé cuenta de que no es una persona, sino un personaje literario, sino que además se da cuenta de que está sujeto a la voluntad de su creador, que es nada más y nada menos
que Miguel de Unamuno, que aparece también como personaje, pero bueno, como escritor dentro de la novela. Así que lo que empieza como una historia de amor bastante banal, que no tiene gran interés, puede ser entretenida hasta cierto punto, se transforma muy rápidamente en una reflexión filosófica, literaria, acerca de la libertad, de la identidad, de la existencia misma, y culmina con un enfrentamiento que no se pueden perder entre el personaje Augusto Pérez y su autor Miguel de Unamuno. Sin duda Unamuno juega aquí con la estructura narrativa porque se introduce a sí mismo como personaje dentro de la novela, pero no solo como personaje, sino como personaje autor. De esta manera logra desdibujar la línea divisoria entre realidad y ficción. Niebla es una novela, o una nivola, como la llamaba el propio Unamuno, que rompe con las convenciones de la literatura realista en boga en la época de Unamuno al cuestionar la naturaleza de los personajes literarios y su autonomía, convirtiendo a esta obra en una meditación acerca de la creación literaria y de la existencia humana. Hay muchísimas más obras literarias innovadoras, por supuesto. Si quieren compartir qué obras literarias les han parecido a ustedes más innovadoras, los han desafiado más a la hora de leer, pueden compartirlas si quieren en los comentarios. También pueden comentar acerca de estas 5 obras literarias que yo he recomendado hoy. Vamos a continuar hablando, si les parece, en los comentarios acerca de la literatura innovadora. Y por supuesto también, si ustedes quieren, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.